Minutos, internacionalista, profesora de la UCB, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, Mirna Jonis. Las palabras de Donald Trump, por supuesto, han generado reacción. Una vez más, con un discurso incendiario. De hecho, el diario.com destaca, y lo leo, lo cito: el expresidente de Estados Unidos aspira a volver a la Casa Blanca en 2024 y en su campaña no solo ha mantenido su discurso incendiario cargado de polémica, sino que también lo ha usado para recordar todas las cosas que supuestamente hizo durante su gobierno, o por lo menos las que afirma haber hecho. Y precisamente una de ellas fue su promesa incumplida de liberar a Venezuela, generar un cambio para el país. Durante un acto de campaña realizado el 10 de junio en Carolina del Norte, esto es reciente, Trump criticó la postura de la actual administración de Joe Biden de flexibilizar las sanciones económicas a Venezuela, al gobierno de Maduro, como incentivo para negociar algunas garantías democráticas. Cuestionó que Estados Unidos ahora intente comprar petróleo venezolano cuando pudo simplemente tomarlo, así dijo, tomarlo. ¿Qué hay de comprarle petróleo a Venezuela?, se preguntó. Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar, nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo. Unas fuertes declaraciones que queremos analizar con Mirna Jonis. Profesora, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Gladys, muy amable por la llamada. Ponía, por ejemplo, un oyente que siempre está escuchando el contenido del circuito. Oscar Sí. Montauti acaba de escribir en la red que, bueno, que esto no es mucho para analizar, que es básicamente parte de los desquicios de Donald Trump. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, lo que pasa es que es fácil caer en algunas expresiones cuando se escuchan digamos, para no decir alguna otra incongruencia, estos desplantes declarativos de ciertos líderes, ¿no? Porque independientemente de que uno pueda o no estar de acuerdo con el carácter casi de bocones de los liderazgos de ciertos países que no es solamente en Estados Unidos, pues uno lo que hace es reflexionar de cuál es el tipo de liderazgos que están emergiendo, porque vuelvo, insisto, independientemente de que a uno le guste o no, este tipo de declaraciones parece tener algún calado en determinados sectores, ¿no? Si bien es Sí. cierto, después pueden haber aclaratorias, señalar que no fue lo que se quiso decir, que está fuera de contexto, etcétera. Lo cierto es que revela en cierta medida lo que es el pensar de personas que no son del común denominador, sino que tienen un cierto grado de incidencia en la toma de decisiones. Y en el caso del señor Donald Trump no es para tomárselo a broma A la ligera. o señalar que es un desquicio, porque al final de cuentas es un líder que tiene en este momento, para algunos, digamos, un ala caída, y digo, unos piensan que tiene un ala caída por la cantidad de denuncias o procesos legales en curso, pero por otra tenemos que verlo también como parte de esa diatriba interna dentro del Partido Republicano, en el cual obviamente el señor Trump no se le puede desconocer el peso que tiene, el peso que ha ganado y, digamos, llamémoslo así, el fastidio que de alguna manera está generando en la emergencia de otro tipo de liderazgos, ¿no? Entonces, en el caso del señor Trump, sin duda, es una declaración dentro de esas pretensiones del discurso simplemente hegemónico, intervencionista, de que todo lo demás es poco menos que menos de $1 y que por lo tanto el poder de los Estados Unidos bajo esa visión pues es simplemente lo que desean, lo toman y lo manejan, ¿no? Pero yo ahí la detengo, profesora, para preguntarle, porque sin duda, como dice usted, tiene su público. Él está hablando a su público, él está hablando Evidentemente. a la base exactamente del Partido Republicano, ¿no? Para las primarias y quedar como candidato para las presidenciales. La realidad, y aquí me gustaría su análisis, porque todavía tiene público este tipo de discursos que a todas luces son populistas, que responden al interés de agarrar votos, obviamente dentro de ese marco sensacionalista, extremo, vengador, y además de una superioridad que uno dice, Dios mío, ¿cómo la gente puede resonarle una personalidad como esa? Pero en fin, existe. En su momento nosotros también resonamos con él dentro de esas necesidades de cambio, de querer, buscar garantías y una estabilidad desde todo punto de vista para el país.
en algún momento también pudo uno haber generado pues cierta alineación con él, que ni siquiera, yo en mi caso particular debo decir que siempre cuestioné su manera de ser y la seguiré cuestionando porque no puedo, o sea, me distancio de personas como él, porque no, me Sí, parece una incongruencia absoluta con lo que uno busca, sí, o con lo lo que que pretende y lo pasa, que cuestiona. por supuesto, Gladys, lo que pasa es que en algún momento yo creo que hay que distinguir algunos elementos, ¿no? Uno, cuánto compromiso o cuánta aceptación podría haber en un discurso intervencionista, creo que ambas coincidiríamos en rechazarlo. Segundo, una cosa es pedir apoyo a la comunidad internacional al resolver problemas internos y otra simplemente dejar las puertas abiertas para que cualquier acción internacional pudiera ser desarrollada en Venezuela. Y creo que esa es la reacción que hay que ver. Es decir, una Mm. cosa fue la alianza o la convergencia entre determinados sectores políticos venezolanos en un momento determinado en la cual todavía hay un peso específico dentro de los Estados Unidos, porque hay una comunidad de exiliados políticos dentro de los Estados Unidos, y que seguramente deberían marcar una distancia, porque una cosa es la alianza para resolver problemas internos y otra cosa simplemente darle la llave y usted quédese con esto, ¿no? Ujú. Entonces, allí creo que comienzan las distancias y las diferencias, ¿no? Las Y en el distancias es la caso, diferencia, profesora, pero sigue estando muy vigente. Eso es lo que me preocupa de tanta gente que todavía sigue resonando, apostando incluso, que se pelean con otros cuando se les plantea pues la incongruencia de este tipo de proceder. Y bueno, es el mismo cuestionamiento que se hace a la presencia de otros países, por ejemplo, el caso de Rusia, el caso de China, el correcto, caso de Cuba, o sea, es lo mismo, igual aplica para todos, porque aplica proteger a nuestro país, imagínate que exactamente. digan que el petróleo, tomarme el petróleo, wow, extremo, ¿ah? Claro, pero volvemos también a Mm, que dentro de este universo político y de liderazgos nacionales e internacionales hay pensamientos y visiones de mundo polarizadas, esquemáticas, simplistas, algunos los llaman hegemónicas, como otros que compartimos ideas más pluralistas, de participación, de construir democracias, de construir dentro de las diferencias que pueden haber intereses comunes, ¿no? Y yo creo que eso está allí presente, así como en el caso de los Estados Unidos, puede que algunos compartan esta visión, pero otros no, siendo de los mismos Estados Unidos. mm. Entonces, quizás lo que hay que evitar, y posiblemente allí me sumo y asumo que tú también, es una labor mucho más educativa y sensibilizadora Total. a evitar las polarizaciones, porque la vida no es solo blanco y negro, los colores blancos y negros existen porque es la gama que nos permite manejarnos dentro de un menú mucho más amplio, colorido, y en el caso de la construcción de las democracias y de la participación, aunque algunos puedan decir estaríamos mejor si hubiesen llegado los gringos, creo que son unas frases Ujú, simplistas, son unas frases, ujú. llamémoslo así, Ligera. publicitarias y panfleteras, pero tomando en cuenta nuestra propia cultura política y social, creo que hay mucho más irreverencia y sería inaceptable una visión como esta, ¿no? Sí, pero entonces me voy al otro punto de lo que él cuestiona de Biden. Creo que ahí nos podemos Sí, también analizar el tema de que él cuestiona a Biden porque estaría comprando petróleo a Venezuela y bueno, favoreciendo al gobierno de Venezuela y que en realidad con las sanciones, bueno, y en general lo que fue parte de esa política en contra del país, buscando supuestamente retomar un sistema democrático, pues considera que se está faltando a eso que él inició y que más bien se puede estar favoreciendo. Entonces, a mí me gustaría que revisáramos ese punto en particular, cómo lo ve usted, de cara a lo que por lo menos a mí me interesa. Que no sé si a bueno, usted, bueno, seguramente sí, por todo lo que ha dicho, que es el beneficio de la población, pero también dentro de un marco de valores democráticos, valores de vida, valores sí, ciudadanos, todo eso yo lo estoy tratando siempre en cualquiera de mis espacios de comunicación. sí, sin duda que el señor Trump, además de su estilo personalista y simplificador, se abroga una autoría exclusiva que es falsa, es decir, toda la política desde el punto de vista de sanciones, de exigir algunas, llamémoslas así, es negociaciones, cambios, apertura, no es una autoría específica del gobierno de Donald Trump.
Yo creo que hay que revisar ahí un poquito de historia e ir inclusive a la Ujú. presidencia de Barack Obama. Todo este, digamos, desencadenamiento de fricciones en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela no viene de la época de Donald Trump. Con Donald Trump adquieren unas características particulares, pero hay que recordar que la calificación de amenazas a la seguridad y las primeras medidas de sanciones personales vienen del gobierno de Barack Obama, de manera que no es una, digamos, una política o un Autoría. lineamiento específico del Partido Republicano, sino que hay también unos intereses estratégicos por parte de Estados Unidos que coinciden y que obviamente tienen expresiones diferenciadas. Quizás la crítica fundamental, y es sobre lo que se sustenta, a mi manera de ver, aunque no es la única razón para este discurso que tiene el señor Trump, está en el proceso electoral, ¿verdad? En donde Ujú. pues verbaliza mucho más, se defiende y patalea, como diríamos algunos, desde el punto de vista político, de las acusaciones que tiene desde el punto de vista legal, y Ujú. que eso va a seguir hasta el año próximo, es decir, entre que tiene demandas judiciales, pero que también busca cubrir desde el punto de vista discursivo la opinión pública que él tenía antes de salir de su presidencia, pero que obviamente también se vio afectada por lo que fue todo ese evento lamentable de la toma del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo Ujú. que en ese sentido lo que vale ver es no solamente las declaraciones de Trump, sino cuánto está siendo aceptada esta opinión, no solamente en cobertura y centimetraje mediático, sino en la opinión pública de los Estados Ujú. Unidos y también en la opinión pública de un fuerte contingente de lo que podríamos decir estas diásporas de distintos países del mundo, porque a veces no vemos Así esas es. voces y pensamos que la aceptación es general, y porque hay un porcentaje de aceptación de este tipo de discursos, en la práctica habría que ver si se aceptan las mismas políticas, ¿no? Quizás ¿Y el cuánto punto, exactamente y en qué para también para las primarias, ¿no? ¿En qué posición queda si por realmente la supuesto, gente vota por él? no descuidarnos también de lo que señala su adversario, porque es que se focaliza en lo del Trump porque es mediático, porque él también tiene medios en Ujú. los cuales se Es divulga este showcero. tipo, se divulga este tipo de opiniones, ¿verdad? Tiene su plataforma que la ha generado para este tipo de cosas, pero no podemos olvidar que hay una estructura, también un establishment del Partido Republicano, y hay que atender al adversario, que tampoco es una perita en dulce respecto a su discurso, Sí, por ¿ok? favor. Qué miedo. Entonces, no nos guiemos solo por lo que está diciendo el señor Trump, sino también su adversario y cómo está dominando ciertas premisas, llamémoslas así, discursivas dentro del Partido Republicano en una primera instancia. Y en segunda, qué tanta reacción dentro del Partido Demócrata y también de los Estados Unidos. Simplemente hago el Ujú. llamado que no todo es no todo lo que brilla es oro, y en este caso no todo lo que señala Trump es lo que piensa la población estadounidense, y mucho menos Sí. los que están dentro de los Estados Unidos, sea como población migrante formal, informal o cualquier otra de las categorías que entren, porque esos ciudadanos también están participando en, en esa economía, en esa sociedad, ¿no? Sí, no, y de hecho es muchos que se han ido distanciando desde lo que ocurrió con el Congreso y bueno, va sumando, porque con cada cosa que hace lo que le va sumando es el expediente en contra. Y no solamente allí, las medidas que algunos pudieran llamar conservadoras, pero que también son, no quisiera usar la palabra, pero es una acción progresiva de segregación, Ujú. de participaciones más pluralistas, ¿no? Y creo que el gobernador y lo que está ocurriendo en el estado de la Florida es una muestra de esas tendencias conservaduristas y excluyentes, a las cuales de alguna manera hay que hacerle seguimiento, porque al final de cuentas va a rebotar no solamente en población que se considera extranjera, entre comillas, la población latina, la población india, la población asiática, sino que terminará también rebotando en las propias consideradas minorías, mayorías afroamericanas,
y de otras índoles. Gracias, profesora, por haber estado con nosotros. Mirna Mm, Jonis, Gracias a ustedes. internacionalista, es profesora de la UCB, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, pues revisando las declaraciones de Donald Trump con relación al petróleo venezolano. 4:41, hacemos una pausa musical.